Primero voy a dar un panorama un poco de lo que pasa en la región, porque la posición un poco de CEPAL es que el tema de fondo es el cambio de patrones de producción y consumo y cómo cambiarlo. Y por tanto, las medidas que está tomando Chile nos parece que van en la línea correcta. Entonces voy a hacer un panorama de lo que pasa en la región y cuáles son las tendencias, y luego con modelos de equilibrio general voy a dar algunas cosas que hemos venido trabajando en los últimos 15-20 años. Chile está muy acoplado, como el resto de la región, en crecimiento, consumo de energía y emisiones. En Chile la bola del final. Siguiente. Vamos a ir muy rápido porque tenemos poquito tiempo. El otro tema que es fundamental es que el parque vehicular chileno está creciendo muy rápido, al igual que el resto de la región, aunque estamos todavía con muy bajas tasas, y podemos tener tendencias de crecimiento de ese parque a la norteamericana o sur de Europa, o a la noruega o Suecia, Escandinavia. Y eso va a depender también del patrón de incentivos que tengamos y de las elasticidades de sustitución entre medios de transporte, es decir, transporte público o otras alternativas. Bien. El otro elemento fundamental es que el consumo de energía generalmente para gasolina se lo llevan los quintiles de ingreso más alto, y en los países que hay subsidio, ese subsidio obviamente va a los quintiles de ingreso más alto. Adelante. La buena noticia desde el lado recaudatorio es que cuando analizamos a las elasticidades precio y las elasticidades ingreso, en el caso de las elasticidades precio, que son, yo subo los precios de los combustibles y veo cuánto baja su consumo, estas son muy bajas. Ambientalmente eso es negativo. Fiscalmente eso es muy positivo, porque lo que está indicando es que si yo subo el precio de los combustibles, tanto diésel como gasolinas, vamos a recaudar más. Obviamente, en América Latina generalmente eso que es menos 0,43 en América Latina está sesgándose hacia cero, está en el lado de derecha del histograma. Eso obviamente obedece a que hay poca sustitución, es decir, nadie se quiere bajar del auto para ir al transporte público, y eso no pasa en países desarrollados. Obviamente cambiar el precio va a generar que esas elasticidades vayan siendo más elásticas, por así decirlo, y obviamente perderemos poder recaudatorio. Siguiente. Y el otro tema que antepuso Rodrigo, ya mencionó, es que Chile tiene muy pocos impuestos ambientales, e incluso los impuestos a los combustibles son bajos. Y la excusa de que es país de ingreso medio no sé si es necesaria, porque Turquía tiene menor nivel de ingreso y tiene 3 veces más en porcentaje de PIB de recaudación por impuestos a los combustibles. Entonces hay mucho margen todavía para hacer incluso dentro de los países socios. Siguiente. Bueno, pasando a los modelos de equilibrio general. En la CEPAL estamos simulando con 3 modelos de equilibrio general computados. No son dinámicos estocásticos como los que utilizan MAP, son los modelos de equilibrio general convencionales. Tenemos de país, tenemos modelos globales, estáticos, inversión dinámica. Y hemos hecho un montón de aplicaciones. De hecho, varias de las simulaciones que les mostraré con un modelo de equilibrio general sesgado hacia temas ambientales, llevamos trabajándolo desde cuando el equipo se montó en la Universidad de Chile hace 15 años, que básicamente está formado por Mauricio, Sebastián Miller en el BID, Raúl Ryan y yo, y luego tenemos otros 2 modelos, el MAPS, que utilizamos para medir objetivos de desarrollo del milenio y financiamiento de objetivos de desarrollo del milenio, y después un modelo global, que es el GITA, adaptado a los temas ambientales y energía. Siguiente. Esas son las publicaciones, algunas las hemos distribuido ahí, y yo les daré algunas salidas de esos modelos de los resultados. Vale. Primer caso, voy a analizar como 4 o 5 casos con 3 modelos, 3 de equilibrio general y uno con encuestas origen-destino. En este lo que hicimos fue simular un carbon tax en el mercado global de emisiones. Es decir, ¿qué pasa si los del protocolo de Kioto tienen que cumplir lo que prometieron? ¿Qué pasa si entra Estados Unidos? ¿Qué pasa si contabilizamos el hot air de los países del este de Europa? ¿Qué pasa si los grandes países emisores, China, India, Sudáfrica, México y Brasil, entran reduciendo algún porcentaje de emisiones? ¿Y qué pasa si el mercado se abre a que los países sin compromisos absorban parte de esas emisiones? Y todas esas simulaciones las hicimos con este modelo de equilibrio general computable, con la versión ambiental, que tiene la capacidad de meter emisiones de dióxido de carbono. Siguiente. No voy a entrar en el modelo, pero después podemos hablar. Dale la parte del modelo. Si pasa, si no bueno, pero ese es el tipo de simulaciones que van a haber. Entonces, lo interesante del caso es que tú puedes conseguir, dependiendo de cuántos entren en el mercado, puedes conseguir reducir el precio de carbono equivalente, el tax equivalente de carbono, cuantas más, digamos, zonas geográficas entren en el mercado de reducciones. Ahí, obviamente, los resultados van a depender mucho de si entran los países del este de Europa, si entra todo el planeta y quiénes son los que reducen. No son lo mismo las reducciones si entra Estados Unidos y entra en el mercado
el carbon tax equivalente, que sí no entra. Pero, por ejemplo, el carbon tax equivalente a la última simulación, que es que entran los del protocolo de Kioto y se dispone que los países latinoamericanos podrían compensar ese tipo de reducciones, nos daba un tax equivalente de $5,7 la tonelada. En la primera simulación los norteamericanos tendrían que meter un carbon tax de $22 la tonelada. Los países, por ejemplo, China, India, México, Sudáfrica y Brasil, la simulación que hicimos, que es que redujese 5% sus emisiones, junto con los del protocolo de Kioto, sus costos de reducción, si no el mercado, varían sustancialmente. Por ejemplo, India es el que menor costos de reducción tiene, China después intermedio estaba Sudáfrica, y Brasil y México tendrían en torno a 8 o 10 dólares la tonelada. Entonces, ese es el tipo de salidas que se puede ver. Dale la siguiente. Eso tiene inferencias obviamente en PIB y en bienestar. Obviamente eso en un modelo de equilibrio general significa que no hay efectos en el PIB, porque con los decimales y con los niveles de incertidumbre básicamente quedan los intervalos. Pero en el caso particular de Chile, en casi todas las simulaciones, por efecto del mercado de carbono y la posibilidad de entrar en el mismo, tendría variaciones positivas de bienestar. Pero las variaciones asociadas al comercio internacional y a la reasignación de actores y comercio de transables puede hacer que en algunas simulaciones algunos países tengan pérdidas de bienestar acumuladas. En particular en América Latina, los países que no necesariamente se verían beneficiados de un carbon tax serían Venezuela, Argentina, Colombia y México. Y los otros generalmente se vendrían más beneficiados. Siguiente. Eso, a modo de conclusión, es fundamental para que los costos bajen y para que haya la reducción, que entre Estados Unidos, que los países del este de Europa entren también, pero que el efecto Joder básicamente lo que dice es, como ellos después de caer, después de la caída de la URSS, tuvieron una reducción fuerte de crecimiento económico y de emisiones, se les dio un bono, un crédito, que ya se le han fundido básicamente, que ahora veremos si continúan en el protocolo de Kioto, pero esas emisiones podrían entrar en el mercado y eso reduciría mucho los costos, pero por lo mismo no se reduciría en términos efectivos, sería una transferencia de emisiones. Siguiente. Vamos a pasar a casos más locales. Estas son las simulaciones que hicimos y va con una pregunta que se hizo antes de qué pasa si compensamos los impuestos. Nosotros lo que queríamos hacer en estas simulaciones era reducir las emisiones de material particulado, de SOx, NOx. En aquella época no estábamos preocupados porque esto es un poquito antiguo del cambio climático, así que no había CO2. Entonces ahí lo que hacíamos era, y es donde estaba la clave, era ¿qué otro impuesto tú compensas? Porque ahí lo que buscábamos era reducir las emisiones, no era recaudar. Y por tanto la plata iba para otras cosas, iba para reducir el impuesto, iba para ahorro del Estado, del gobierno, y por tanto ahorro agregado para la inversión a nivel de la economía, o impuestos a las utilidades. Siguiente. Por cierto, también grabamos el impuesto a los combustibles para que se redujese en el material particulado en un 10%. Eso era peor que grabar el impuesto al material particulado, aunque es mucho más viable políticamente, no políticamente, más factible técnicamente, porque el material particulado tiene muchas fuentes difusas. Bueno, este es el tipo de modelo, no voy a entrar, tenemos la versión estática y la versión dinámica, como decía, es un modelo dinámico de equilibrio general dinámico recursivo. Los modelos de equilibrio general son modelos económicos fundamentados en equilibrio general walrasiano, se resuelven por optimización no lineal matemática normalmente, y lo fundamental es que te permiten ver cómo cambian, cuáles son los efectos en todos los sectores de la economía. A diferencia del dinámico estocástico, que tiene bastantes más problemas de abrir la economía, nosotros podemos tener los resultados para toda la materia de insumo producto chilena, que va ahora está como 70 y tantos sectores. Entonces, esos son los resultados. Una de las consecuencias es que hay muchos cobeneficios. No necesitas grabar un impuesto para reducir todos. En estas simulaciones, el impuesto que era mejor grabar el material particulado y reducía más los otros que a la inversa, pero todos tienen mucha correlación, con lo cual grabar uno en términos ambientales te permite reducir las emisiones del resto. Siguiente. Eso es un ejemplo de algunos sectores agregados, pero ¿qué era lo fundamental? Lo que hacías con la plata no es neutral. Hay sectores que si tú compensas con reducción de IVA o si tú compensas con impuestos a las utilidades, ganaban o perdían. Obviamente hay sectores que ganan sistemáticamente y otros que pierden sistemáticamente. Adelante. Aquí hay un agregado. Con el modelo de equilibrio general se pueden ver las variables macro, se pueden ver las arteriales, pero también se pueden ver la distribución del ingreso asociado al consumo.
dado el flujo circular de la renta. Entonces ahí, por ejemplo, si nosotros reducíamos el IVA, el 60% de los 3 quintiles de ingreso más bajos se verían beneficiados del impuesto ambiental. Y ojo que ni en la primera simulación, ni en estas, ni en general en los modelos de equilibrio general, se está calculando, se está internalizando en forma endógena el beneficio de reducir emisiones. Es decir, costos en salud, mortalidad, morbilidad y demás. Es decir, estos son básicamente juegos por las alteraciones impositivas y quienes ganan y quienes pierden. Y obviamente ahí están las reducciones de emisiones. Por tanto, todo esto de beneficios en salud, de mortalidad, morbilidad, va a mayores en términos de bienestar social. Adelante. Bueno, esto lo he ido mencionando en el camino, pero obviamente distribuir el IVA siempre es mejor desde un punto de vista distributivo que el impuesto a la renta, pero en dinámica, si tú reduces el impuesto a la renta, suele ser mejor en términos de inversión y crecimiento, en la dinámica de estos modelos. Esta es una simulación más reciente, porque en la anterior utilizamos transferencia de coeficientes de emisión. En esta usamos los coeficientes de emisión del REDSE en la versión anterior, así que ahora que el REDSE está mucho mejor, probablemente podamos hacer trabajo, y de hecho es una de las cosas que queremos hacer, con mejores factores de emisión. Aquí el Banco Central nos pidió que pasara con un shock de precios del petróleo. Esto está publicado por el Banco Central de Chile. Y ahí vimos lo que pasaba en varias cosas. Ellos no les interesaba el tema de ambiental, pero nosotros simulamos qué pasaba con las emisiones de carbono, con el shock de precio del petróleo y el corte de Argentina de gas natural. Entonces ahí lo que pasaba, obviamente tenía efectos reales en PIB, pero había reducción de emisiones. Entonces lo que dijimos nosotros, bueno, si nosotros como economía asumimos que por un shock de precio del petróleo reducimos las emisiones, pero tiene un efecto real importante, vamos, y después obviamente esos certificados eventualmente los podíamos vender. En aquel caso estábamos con $20 la tonelada cuando el mercado estaba álgido, ahora está bastante más bajo, y eso incluso tendría mejores efectos positivos. Siguiente. Obviamente también se vieron muchos cobeneficios. Ahí, al utilizar el REDSE en estas simulaciones, la ventaja que tenemos es que podemos ver otro tipo de contaminantes, y eventualmente hemos hecho simulaciones con contaminantes al agua y al suelo, ¿okay? Aunque las correlaciones son menores. Ahí de nuevo hay un elemento que se mencionó acá, y es el tema de elasticidad de sustitución. Y eso es fundamental, porque cuanto más elástica es la sustitución entre energéticos, te puede pasar que un shock de precios del petróleo reduzca las emisiones en el corto plazo, pero en el largo aumenten porque la economía se carboniza, porque vamos a fuentes térmicas de carbono o de otra fuente más pesada. Siguiente. Esta pasatelaya. No voy a entrar en esta, pero hemos hecho simulaciones también para el royalty, que pasaba si metíamos regalías al petróleo en dinámica y las ventajas que tenía. Vamos a la última. Esta, a diferencia de las anteriores, ¿por qué nosotros usamos modelo de equilibrio general? Porque nos gusta ver impactos macro sectoriales. Es importante ver qué sectores ganan y pierden en la economía para las posibles compensaciones. Obviamente, con un carbon tax, los que están más carbonizados, más cerca del sector transporte y demás, van a ser más afectados, pero por contra hay otros ganadores. Cuando tú metías en un carbon tax súper fuerte en algunos de los efectos anteriores, por ejemplo, uno de los sectores que generalmente le va bien son los sectores asociados a materias primas, porque ya generalmente tiene una rentabilidad relativa mayor, entonces sesgan la economía hacia allá. Y vemos los efectos sociales y vemos los efectos ambientales y cobeneficios, y podemos simular distintas sustituciones impositivas. Este caso, que es el último y es la última lámina, no está hecho con equilibrio general, pero lo quise traer, porque aquí lo que estábamos en aquel momento, y este fue un tesista de la Universidad de Chile que nosotros apoyamos, era ver este debate de que es que el impuesto a los combustibles lo pagan los pobres. Entonces lo que hicimos fue analizar encuestas de origen-destino para Santiago, y lo que tienen arriba es quién tiene vehículos, a gasolina o a diésel. Vean el sector oriente, curiosamente es el que tiene más vehículos a gasolina y a diésel, ¿ok? ¿Qué hogares? Aquí representa las comunas de Santiago. No estamos hablando de Chile, es el Gran Santiago. Y abajo lo que tienen es quién paga la carga tributaria del impuesto a los combustibles, tanto diésel y gasolina, por comunas. Esto está acumulado, llega a 100 con todas las comunas. Y van a ver que las 6 comunas más ricas de Santiago son las que pagan el impuesto a los combustibles, tanto en diésel como en gasolina. Y abajo, utilizando el paper de Perry Straub, del BIC que hicieron para el Ministerio de Hacienda, calculando las externalidades negativas asociadas al tráfico vehicular privado, lo que hicimos fue ver quién genera esas externalidades. Y vean que la curva se tuerce, es decir, las externalidades, los daños en salud, en mortalidad y demás, en realidad los están causando las emisiones de las comunas más ricas de Santiago.
Entonces eso es para darles una señal de que tanto la discusión del diésel como las gasolinas, bueno, el tema distributivo, obviamente hay efectos de segunda vuelta, que eso se ve en modelos de equilibrio general, con alteraciones de precios,